Estimados y estimadas seguidores y fieles oyentes de Desmontando Mitos de la Geopolítica, en este miércoles voy a intentar tratar de un tema que normalmente no se suele comentar ni se suele analizar creo que es muy importante porque demuestra muchísimas cosas, muchas incoherencias, muchas incongruencias y muchas falacias entre lo que se proclama y lo que se hace. El tema de hoy es, a grosso modo, los efectos de la guerra en el medio ambiente. Para ello, he tomado textos, datos de científicos ambientalistas que han estudiado estos temas, los he intentado extractar y hacerlos asequibles. Los efectos de la guerra en el medio ambiente no se trata porque generalmente se habla de la guerra, pero nunca se asocia con el medio ambiente. El medio ambiente ha sido siempre víctima de los conflictos armados, siendo una amenaza crítica para la conservación y la protección de nuestro planeta. En el año 2001, hace ya 22 años, no, 23 años, la Asamblea General de Naciones Unidas declaró el 6 de noviembre, va a ser el 6 de noviembre, el Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados. Hoy vamos a intentar ver cómo afectan las guerras al ecosistema, a la naturaleza. Y a todo esto tenemos en toda Europa, en casi toda Europa, gobiernos llamados de progreso, gobiernos que se autoetiquetan de progreso y de izquierdas, donde hay ecologistas en esos gobiernos y, curiosamente, ecologistas que votan créditos de guerra, que votan a favor de la guerra. Todo esto me hace pensar cuánta política de gestos vacíos, cuántos paripés demagógicos, cuántos sapos nos tenemos que tragar como ciudadanos, cuando al menos estos que al llegar al poder, cuando están en oposición, dicen que van a hacer, y a la hora de la verdad, ecologistas en gobiernos de la Unión Europea votando créditos de guerra. ¿Guerras que afectan al medio ambiente? Pues las guerras mundiales, por ejemplo, más de 1,6 millones de toneladas de municiones permanecieron solo en la zona de la Alemania nazi, en los mares del norte y en el mar Báltico. Otro ejemplo, la guerra de Vietnam, se utilizaron por parte del ejército de Estados Unidos, del libertador y liberador ejército de la democracia de Estados Unidos, lo digo con ironía, se liberaron agentes químicos muy tóxicos como el napalm o el agente naranja. En la guerra de Afganistán se provocó la desforestación, aquí tengo el dato, del 95-96% del territorio, ya de por sí bastante árido. En la guerra de Irak se drenaron las marismas de Mesopotamia. Mesopotamia significa mesópotamos, entre dos ríos, el Éufrates y el Tigris, y al desecar esas marismas se transformaron en lo que hoy es desierto y muerte, reduciendo su extensión más de un 10%. En la guerra de Nepal se acabó con fauna y recursos vegetales bestialmente. En la guerra civil del Congo, aparte de la explotación de las minas ilegales que contaminan el medio ambiente, los efectos devastadores para la fauna y para el ecosistema han sido sonados y estudiados por los ambientalistas y científicos que tratan estos temas. Muertos, heridos, destrucción de ciudades enteras son algunos de los efectos desastrosos de los conflictos armados en el mundo. Sin embargo, el efecto de las guerras en el medio ambiente pasa desapercibido, pese a suponer un problema medioambiental casi irreversible. Las guerras amenazan la salud y la naturaleza. En tiempos de guerra, la naturaleza sufre una degradación acelerada y los sistemas de gestión del entorno suelen verse gravemente afectados. Además, en este tipo de conflictos armados,
se suelen llevar a cabo acciones que ponen en peligro la biodiversidad, los ecosistemas, como por ejemplo quema de cosechas, tala de árboles, a su vez la contaminación de las aguas, el envenenamiento de los suelos, la deforestación, la contaminación del aire son algunos de los efectos de la guerra en el medio ambiente, pero seguimos dando armas y créditos de guerra a algunos proclamándose ecologistas y hombres y mujeres de progreso en los parlamentos y a veces sin pasar por el Parlamento, en los gobiernos donde están presentes este tipo de personas que dicen representar los intereses del ecosistema, de la ecología. Según el Programa del Medio Ambiente de Naciones Unidas, al menos el 40% de todos los conflictos del mundo están vinculados con la explotación de los recursos naturales. Yo siempre baso mis intervenciones en la base económica de los conflictos, ya sea por explotación de madera, de oro, de petróleo, de recursos abundantes como el agua o la tierra fértil. Hay países donde se están privatizando las aguas y en tiempos de paz, y esos se llaman gobiernos liberales o ultraliberales. Pero también en gobiernos progresistas y de izquierdas se votan créditos de guerra. Estamos en el momento de las disidencias controladas en un tardo capitalismo que realmente da asco cuando se ve la incoherencia de lo que se proclama y de lo que se hace. Además, en las últimas 6 décadas se han producido conflictos armados en más de las 2/3 partes de los principales puntos de la biodiversidad del planeta, en riesgo para su conservación. Por eso me hace gracia esas proclamas con el objetivo de garantizar y concienciar que la preservación del medio ambiente forma parte de las estrategias para la prevención de conflictos y el mantenimiento de la paz. Naciones Unidas celebre eso que he dicho al principio, el Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados. Bla, 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 bla. En 2006 se aprobó esa resolución en la que se reconoce que unos ecosistemas saludables y unos recursos naturales gestionados de manera sostenible ayudan a reducir el riesgo de conflictos armados. El hundimiento de armamento en el mar pone en peligro la vida de los ecosistemas marinos y eso también luego de los animales, es decir, de los pescados y de los demás tipos de animales que el ser humano ingiere. Uno de los mayores efectos de las guerras tuvieron lugar como ataque al medio ambiente y es un ejemplo que no hemos debido de aprender durante las 2 guerras mundiales. Se trata del hundimiento del armamento en el mar para evitar su reutilización por el bando enemigo. Se estima que en los mares del norte y el mar Báltico hay alrededor, lo que he dicho al principio, de 1,6 millones de toneladas de municiones. Y a todo esto, Greta Boys, Greta Girls, ¿dónde estáis? Guerra en Ucrania, guerra en Yemen, guerra en Palestina o genocidio en Palestina. ¿Dónde están los Greta Boys y las Greta Girls? Porque el gran problema que conlleva arrojar al mar munición y armas es que acaba liberando compuestos tóxicos que acaban poniendo en peligro la vida de los ecosistemas marinos. Otra convención de las que cuando estudiante me tenía que aprender, Convención de Oslo del año 72, año 72. Cuando se firmó, yo tenía 10 añitos y ya tengo unos cuantos. Desde el año 72 el Convenio de Oslo prohíbe esta práctica, pero actualmente se desconoce la cantidad de armamento, ya he dicho lo que hay en el mar Báltico y mar del Norte solo de la Segunda Guerra Mundial por el ejército nazi de Alemania y se encuentra en los fondos marinos. Otro ejemplo del efecto de las guerras en el medio ambiente, pero que debe de servir poco, es la guerra de Vietnam del 61 al 71. Durante este conflicto se utilizaron productos químicos por los, ¿cómo decirlo? Los Freedom Boys, los chicos de la libertad del ejército de los Estados Unidos en Vietnam, utilizando napalm y el agente naranja, por ejemplo, fue uno de los compuestos químicos más utilizados, con lo cual se llevó a cabo una deliberada destrucción
de los bosques del país, es decir, conducta con conocimiento y voluntad, que en derecho penal sería conducta dolosa, criminal. Las mafias, además, por si fuera poco, son un problema añadido. El valor de los recursos naturales y sus ingresos asociados han alentado la proliferación de mafias, de pequeños reyezuelos feudales y de organizaciones terroristas, muchas alimentadas por el occidente libertador, entre comillas. Y vemos, por ejemplo, en lo que ocurre en el delta del río Níger, uno de los lugares más afectados por la masiva extracción de petróleo en el mundo desde los años 50. Esto ha conllevado graves impactos medioambientales y sociales que ya son irreparables. Además, los locales de la zona han denunciado estas prácticas ilegales, como la quema del gas residual, que conlleva graves daños en el medio ambiente, así como en la salud de los ciudadanos. No solo la vegetación, no solo las cosechas se ven afectadas por la lluvia ácida, sino también el riesgo de padecer enfermedades como el cáncer o malformaciones que han aumentado de forma considerable. Pero es África. África es el continente donde algunos europeos, incluso a nivel de Bruselas, siguen todavía denostando y tratando con una mirada neocolonial. En Colombia, por ejemplo, la explotación irregular de las minas de oro en el país, junto con la extracción ilegal de otros recursos naturales a manos de las FARC, han provocado la contaminación por mercurio de los ríos y de las tierras, especialmente en la cuenca del río Quito. Otro ejemplo, en la guerra de Irak, cuando las tropas de Saddam Hussein drenaron las marismas de Mesopotamia y lo han convertido en un desierto. Los efectos de las guerras sobre el medio ambiente también afectan no solo a plantas, agua, aire, suelo, sino el sufrimiento de los animales durante las guerras. ¿Y dónde están los animalistas? ¿Dónde están esos que, incluso llegando a gobiernos en coaliciones, les importa poco el sufrimiento animal, les importa poco el medio ambiente y siguen votando créditos de guerra? Las guerras son terribles para los animales, al igual que lo son para los humanos, afirma John Kinder, profesor asociado de Historia de la Universidad Estatal de Oklahoma. Este experto está escribiendo un libro sobre los efectos de la Segunda Guerra Mundial en los animales que estaban en zoológicos. Cuenta que una gran cantidad incalculable de animales murieron en los conflictos armados como la Segunda Guerra Mundial. Fueron atropellados por tanques, chamuscados por bombas incendiarias, aplastados bajo edificios derrumbados, disparados para servir de alimento y obligados a abandonar sus hogares para después morir de hambre o en condiciones climáticas monstruosas. Además, hubo acciones voluntarias de asesinato de mascotas. Los animales criados junto a los humanos, las mascotas o los que viven en granjas y zoológicos fueron especialmente vulnerables. De hecho, este profesor John Kinder subraya cómo los perros y los gatos suelen estar entre las primeras víctimas de los conflictos armados. Al comienzo solo de la Segunda Guerra Mundial, en el año 39, 1939, al menos en Gran Bretaña, 1939, 400.000 perros y gatos fueron sacrificados en Gran Bretaña y lo fueron con una acción preventiva. La gran masacre de perros y gatos, de gatos y perros, la verdadera historia de la desconocida tragedia de la Segunda Guerra Mundial, lo ha escrito Hilda Keane o Hilda Keane, historiadora británica, experta en historia y cultura política sobre animales, y esto lo hicieron por el simple hecho de que prevenir matando a mascotas ante un posible bombardeo nazi inminente, y era el año 39. En este conflicto también, como señala Kinder, murieron millones de caballos, de vacas, de cerdos, de pollos, de peces y otras criaturas que fueron sacrificadas para alimentar a los combatientes hambrientos. Una revisión publicada en la revista científica Frontiers in Ecology and the Environment indica que las guerras afectan a la supervivencia de algunos animales en determinados lugares y en ocasiones incluso amenazan a especies enteras. Otro estudio publicado por la revista científica Nature concluye que los conflictos armados en África
pueden tener un gran impacto en los grandes mamíferos herbívoros. Sin embargo, como subrayan los autores del estudio en Nature, el colapso total de estas poblaciones es poco frecuente, lo que indica que la fauna devastada por la guerra a menudo puede recuperarse. El impacto de los conflictos armados sobre los suelos y la vegetación. Más allá de los animales, algunos conflictos armados también tienen un importante impacto ambiental en suelos y en vegetación. En la Primera Guerra Mundial, en el paisaje francés y belga, los contornos de las trincheras y luego los cráteres provocados por la artillería y por bombas, durante 80 años después de la Segunda Guerra Mundial, todavía son visibles en ciudades como Praga los cráteres de bombas. El experto subraya que los ejércitos modernos contaminan, dejan productos químicos tóxicos a su paso y, en el caso de los tanques, literalmente aplastan a múltiples seres vivos, animales y plantas. Luego, el armamento abandonado, pensemos, tanques abandonados en Afganistán y en tantos conflictos. Para el profesor, lo más preocupante, al profesor Kinder, es la presencia de tropas rusas y tropas ahora ucranianas que intentan atacar la zona de exclusión de Chernóbil o el intento de terrorismo por parte de fuerzas ucranianas de las centrales de Zaporizhia en territorio conquistado por los rusos y en otros territorios donde han hecho la incursión ucranianos, que no son ucranianos realmente, son tropas de la OTAN. Estamos enfrentados directamente la OTAN, todos los países de la OTAN, contra Rusia bajo la excusa o el pretexto ucraniano. Como ocurrió con las armas nucleares en la Segunda Guerra Mundial, el agente naranja en Vietnam lo cuenta Edwin Martini, profesor asociado en un libro Agente Naranja, Historia, Ciencia y Política de la Incertidumbre. Durante la Guerra del Vietnam, los militares estadounidenses usaron 80 millones de litros de este herbicida, que contenía una dioxina altamente tóxica para la selva donde se escondían el ejército comunista y sus cultivos, según un estudio publicado por la revista Open Journal of Soil Science. Alejandra Paula Matthews, científica ambiental especializada en sustentabilidad y cambio climático, señala que al hacerlo generó en la guerra de Vietnam un ecocidio, eliminando los bosques y los campos agrícolas, privando de alimento a las personas y contaminando el agua, el aire y los suelos. Hay que tener en cuenta también los barcos militares, los aviones y los camiones, no solamente cuando llevan o cuando no llevan municiones, tal como señala Matthews. Muchos de los cargamentos transportan plantas no nativas que son invasoras y desplazan a las especies locales. En teoría, fueron introducidos accidentalmente en Europa algunos hongos ajenos a lo que era el ecosistema antes de la Segunda Guerra Mundial. También los conflictos armados producen destrucción de los suelos, de los humedales y otros efectos, como he dicho antes, los humedales de Mesopotamia o exacerbación de las condiciones de la sequía. Los ecosistemas más valiosos del mundo son, entre otros, los humedales, porque juegan un papel fundamental en el almacenamiento de carbono, la conservación de la biodiversidad, la producción de peces o la purificación del agua. Todo esto según un estudio publicado muy denso por PLOS Biology. Los investigadores señalan que la mitad de los humedales existentes a principios del siglo XX han sido destruidos por actividades humanas y tardarán décadas en restaurarse si se restauran. Además, el Observatorio de Conflictos y Medio Ambiente, CEOBS por sus siglas en inglés,
señala que algunos conflictos armados requieren y consumen grandes cantidades de combustible, lo que genera emisiones masivas de dióxido de carbono y contribuye al cambio climático. ¿Dónde están los Greta Boys? ¿Dónde están los Greta Girls? También se pueden producir incidentes de contaminación graves cuando las instalaciones industriales, petroleras o energéticas son atacadas deliberadamente, dañadas o interrumpidas. En algunos casos, los ataques deliberados a instalaciones petroleras o industriales se utilizan como arma de guerra para contaminar grandes áreas y sembrar el terror. La guerra no afecta solo al medio ambiente. Es una catástrofe de por sí medioambiental. Durante siglos hemos conceptualizado la guerra como algo que solo involucrara a los seres humanos. Es un error. Poco a poco vamos aprendiendo a no olvidar que toda guerra humana es una guerra civil en la biosfera. El escritor estadounidense Henry Miller dijo que cada guerra es una destrucción del espíritu humano. Yo iría más allá, ojalá fuera solo eso, porque la guerra es un torbellino de destrucción que, como los huracanes o las lenguas de lava, no distingue lo que es bosque de lo que es una catedral. Y ojo, a pesar de lo que dice Alberto Coronel Tarancón, el autor de esta parte, hay una gran diferencia, porque una cosa, Alberto, es una catástrofe natural y la otra es creada, buscada, preparada, motivada, financiada por decisiones y responsabilidad de los gobiernos criminales que votan créditos de guerra y no solo afecta a humanos, repito. Porque no es lo mismo ubicar la guerra dentro del medio ambiente que ubicarla fuera. Desde fuera la guerra es una acrobacia de contables, de periodistas, recuentos de bajas, gestos grandilocuentes, soflamas, fotografías actualizadas de la destrucción de infraestructuras, llegan noticias de poblaciones asediadas, hospitales y colegios convertidos en escombros, imaginamos el hambre, la sed, la vulnerabilidad en carne viva. Llegan imágenes de helicópteros derribados por lanzacohetes y ciclistas abatidos por tanques. La prensa nos informa y lo vemos la destrucción de Palestina y lo contemplamos como si viéramos una película de Hollywood. Pero rara vez pensamos en todas esas imágenes como parte de lo que podríamos considerar la destrucción no solamente de la vida humana, sino la destrucción de la vida del medio ambiente, del zoos. Poco a poco vamos aprendiendo a no olvidar que toda guerra humana es una guerra civil en la biosfera. Es una destrucción social y una destrucción medioambiental. Se suele pedir a los ecologistas análisis del impacto de la guerra en el agua, en el suelo, en la atmósfera, descripciones detalladas. Sin embargo, esta pregunta eclipsa lo más importante del mensaje ecológico, el cual no solo aspira a cambiar nuestra forma de mirar hacia afuera, sino también de mirarnos hacia adentro. Por eso, cuando se habla del llamado cuidado de la vida que encarna el ecofeminismo contemporáneo, o lo que Michel Foucault denominaría una forma de cuidado de sí, la realidad es que cuando llegan al poder y tenemos los hechos fehacientes como estos 2 años y medio de guerra en Ucrania, como gobiernos en la Unión Europea, lo más en libertades y derechos, lo digo con ironía, estos ecologistas de salón, estas ecofeministas de discurso vacío, votan a favor de créditos de guerra y a favor de las guerras. Si estuviese Zola, diría yo acuso, j'accuse, como en el affaire Dreyfus. Y la realidad es que estoy acusando que a pesar de estos discursos de ecofeminismo contemporáneo, de ecologismo, de progresismo, no digamos ya las derechas libertadoras, en el fondo
son hijos de Satán que buscan la destrucción, no solo de humanos, sino del ecosistema. Y la guerra no solo impacta en el medio ambiente, es una catástrofe medioambiental. El Observatorio de Conflictos y Medio Ambiente, Conflict and Environment Observatory, el CEOPS, clasifica los impactos de la guerra en 3 categorías: anteriores, simultáneos y posteriores al conflicto armado. Antes, durante y después, la guerra deja huella indeleble en nuestro planeta Tierra. Las más de 2000 bombas nucleares detonadas sobre la Tierra a fecha de este informe, sin contar todo lo que puede venir en adelante, han dejado una impronta radiactiva irreversible en la composición de la atmósfera. Y todavía tienen la cara de, en el poder, declararse ecologistas. ¿Dónde están los Greta Boys? ¿Dónde están los Greta Girls en todo este conflicto o panoplia de conflictos en Ucrania, en Palestina, en Yemen y en tantos otros en el planeta? Callados. Impactos anteriores. Los impactos anteriores a la guerra son el impacto de la construcción, mantenimiento y transporte de fuerzas y recursos militares, que produce enormes cantidades de emisiones y vertidos. También consume ingentes cantidades de recursos. El uso permanente del suelo para ensayos militares no es menos extenso. En Bowling for Biodiversity, Rick Senteis y David Lindenmayer señalan algo impactante. El 1% de la superficie terrestre es utilizada como área de entrenamiento militar. En muchos casos, el uso militar ignora o impide el reconocimiento del territorio, del río, del valle, de la montaña, como área ecológica protegida. El entrenamiento militar, antes de la guerra, genera emisiones, perturba los paisajes, los hábitats terrestres y marinos. Los vehículos y los explosivos generan contaminación química y acústica para el uso de armas. Los mares son transformados en vertederos de munición y los vertidos arrastran consigo grandes cantidades de compuestos químicos altamente contaminantes. Las enormes cantidades de combustibles fósiles consumidas por los ejércitos solo para el desplazamiento explica que el Pentágono sea el mayor consumidor institucional del planeta. Por eso, entre otras cosas, la militarización de la crisis climática y la militarización de la Unión Europea, la otanización de la Unión Europea, es apagar un incendio con gasolina. En este caso, el planetario. Para pensar el volumen de los efectos ligados a los ensayos militares, solo voy a dar 2 datos. El ejército de Estados Unidos tiene aproximadamente 2.363.675 soldados, 13.762 aviones, 5.844 tanques de combate. Esto antes de la guerra. Impacto durante la guerra. Destrucción, daños, vertidos, emisiones, residuos. No os voy a cansar, solo unos cuantos datos. Como señala el observatorio, los incidentes de contaminación grave pueden producirse cuando las instalaciones industriales, petroleras, energéticas, nucleares son atacadas deliberadamente, dañadas inadvertidamente o interrumpidas. Los conflictos de alta intensidad utilizan enormes volúmenes de combustible, lo que provoca emisiones de CO2 y los impactos mencionados. Los desplazamientos de vehículos a gran escala provocan grandes impactos en el paisaje y en el territorio. Los bombardeos sistemáticos, por ejemplo, la deforestación tal como se viene practicando con bombardeos sistemáticos en Yemen, aumenta la deforestación como resultado de la dependencia de las comunidades de la madera y del carbón como forma de calefacción. Y esto revierte una vez más en el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero las proclamas de la Unión Europea, de la Agenda 2030 y de todas las paparruchadas que nos venden, no dicen nada de estas guerras. Al contrario. Impactos posteriores a las guerras. La permanencia de minas antipersonas en los territorios. Por ejemplo, jugar al fútbol en ciertos países es un deporte de riesgo. Pierdes una pierna, ambas piernas, los brazos o la vida. Las sustancias químicas se filtran en el suelo, contaminan el agua y contaminan luego lo que se produce.
los arrozales, por ejemplo, o cualquier otro cultivo. Además de la pérdida de vidas y cultivos, agrava las hambrunas. Pero como la Agenda 2030 va a favor de que todo el happy flower del planeta, no, me confundo, de la élite que vive en el Olimpo, porque hay una élite en el Olimpo y el resto de ciudadanos comiendo basura. La crisis demográfica, las aguas contaminadas, los efectos de la radiación pueden tener efectos medioambientales décadas después del conflicto. Y esto, además, aumenta gigantescas y abruptas migraciones que generan conflictos. Los campamentos de refugiados, que encima, como estamos viendo, en muchos sitios son objeto de ataque, como en Palestina, lo cual repercute en la superación de la capacidad de carga de los ecosistemas. Cuando hablo de que los ecologistas miran hacia el exterior y que deberían mirar también hacia el interior, y ser, cuando llegan al gobierno, ser coherentes y congruentes, la mirada interior es, después de un conflicto, el tránsito de la guerra a la paz pasa por estabilizar un régimen de autoridades emergentes de ecosistemas sociales dañados. La corrupción, el débil control estatal, la presencia de armas diseminadas, los odios y los rencores cristalizados por cada conflicto, la pobreza, la sed y el hambre, todo ello propicia la existencia de comunidades quebradas, estados fallidos, y obstruye, como echar sal en la tierra, el crecimiento de las subjetividades y de las conductas capaces de reconstruir esas mismas comunidades. Como señala CEOPS, la atención a las cuestiones medioambientales frente a las numerosas prioridades sociales y económicas que compiten entre sí suele ser limitada, lo cual cronifica la competencia social por los recursos disponibles y sienta las bases de futuros problemas ambientales. Existe un límite en lo que podemos hacer con números. Frente a la dimensión subjetiva de la relación entre la guerra y el medio ambiente, los números se vuelven inútiles. La guerra entristece, pero no sabemos sumar tristezas. La misma regla de 3 nos dice que la pérdida de población no solo es una pérdida numérica. Imaginemos que en una ciudad mueren solo 4 personas por efecto de una única bomba. Alguien diría, casi nada. Luego nos enteramos de que eran 4 de una familia de 5. No incurriría en ninguna falta aritmética la persona superviviente que dijera, lo he perdido todo. Entre ese nada de los estadistas, de los políticos, y ese todo de los familiares, amantes o amigos, existe una grieta que los números no pueden colmar. Aparte, debe ser que no hemos aprendido de las guerras civiles y mundiales del siglo XX. El siglo XXI se está despertando como un siglo tremendamente violento y de un capital y de un sistema capitalista tardocapitalista tremendamente violento. En Alemania, muchos de los militares ultranacionalistas de la Primera Guerra Mundial formaron luego los grupos paramilitares en reserva, burlando los límites impuestos por el Tratado o Dictat de Versalles, y fueron luego las mismas reservas de resentidos absorbidas por el partido llamado nacionalsocialista o nazi. En España, la humillación de la pérdida de las colonias fue la antesala sentimental de un ejército revanchista que no cejó en sus intentos de restaurar glorias perdidas, y secuencia de esos estados, golpes de estado exitosos y fallidos que desembocaron en la Guerra Civil Española. En la actual guerra entre Rusia y Ucrania, entre la OTAN y Estados Unidos, Unión Europea y Rusia en Ucrania, vemos el surgimiento de estos grupos neonazis y de estos grupos paramilitares asesinos. Cultivar la mirada interior significaría tratar al otro como un igual, pero cada día ese lema kantiano está siendo destruido como se destruye por las guerras el medio ambiente. Diría que la guerra, el derecho internacional sí se ha ocupado de las guerras. Existe un derecho internacional humanitario que nadie cumple, o cumplen muy pocos,
que procura proteger a la población civil durante un conflicto armado y garantizar su supervivencia. Se llama Derecho Internacional Humanitario. Es por ello que también vela por la protección del medio ambiente natural, una condición básica para que exista la vida humana. El derecho internacional humanitario protege el medio ambiente natural y procura limitar los daños que ocasionan las guerras. Las disposiciones generales relativas a la conducción de las hostilidades también se aplican al medio ambiente natural. El medio ambiente se considera por naturaleza de carácter civil y no puede ser atacado a menos que se convierta en un objetivo militar. Se debe contemplar la destrucción ambiental al analizar la proporcionalidad de un ataque a un objetivo militar. La proporcionalidad es aquello contrario a lo que el gobierno de Netanyahu está haciendo, supuestamente para buscar a los que provocaron la matanza del festival, es decir, supuestamente buscando acabar con Hamás, es la excusa perfecta para acabar con toda la población de Palestina, no solamente de Gaza, sino de Cisjordania. Y existe un derecho internacional, existen muchas leyes, lo que pasa es que no se cumplen. Es decir, el derecho y las legislaciones, cuando las estudiaba, me parecían maravillosas y creía que con esas legislaciones podríamos hacer un mundo mejor. La realidad es que la calaña de ocupas que hay en la política, porque no los llamo políticos, hace que el derecho sea papel mojado. El protocolo 1, adicional a los convenios de Ginebra, introduce una norma específica que prohíbe el empleo de métodos o medios bélicos que hayan sido concebidos para causar o de lo que quepa prever que causen daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural. Este protocolo 1 adicional a los convenios de Ginebra también prohíbe los ataques contra el medio ambiente como represalias. También, legislación internacional, el Estatuto de Roma de 1998, por lo cual se estableció la Corte Penal Internacional, tipifica también como crimen de guerra ocasionar daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente, al infringirse el principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad en este siglo XXI es el que no se está cumpliendo en ninguno de los conflictos que estamos viendo. Es el Armagedón y la aniquilación del contrario. En otras normas específicas se encuentra la prohibición de destruir tierras agrícolas e instalaciones hídricas para infligir daños a la población civil. Uno de los principales motivos de preocupación actualmente, pero que, repito, los políticos o ocupas en el poder no hacen absolutamente nada, es que la escasez de recursos hídricos se utilice como arma contra las poblaciones civiles. La contaminación o la destrucción de fuentes de agua puede tener consecuencias graves para la salud y la supervivencia de comunidades enteras. Asimismo, la comunidad internacional aprobó, eso os estoy dando algunas pinceladas de derecho internacional humanitario, la Convención de 1976 sobre la prohibición de utilizar técnicas de modificación ambiental con fines militares u otros fines hostiles, más conocida como Convención ENMOD, pues desecar las marismas, los humedales entre el Éufrates y el Tigris en Mesopotamia, si eso no es modificar el medio ambiente. Este instrumento contempla todas las técnicas que tienen por objeto alterar, mediante la manipulación deliberada de los procesos naturales, la dinámica, la composición o la estructura de la Tierra. No voy a aburriros, simplemente el derecho convencional dice la Convención sobre Prohibición de utilizar técnicas de modificación ambiental con fines militares u otros fines hostiles, es del año 1976, ya han caído años y ya vemos los resultados. También algo de legislación internacional, el protocolo 1 adicional a los convenios de Ginebra del año 77. Y luego existen normas, no solamente de derecho escrito, sino también de derecho de costumbres, de derecho consuetudinario. También la costumbre es una de las fuentes normativas del derecho internacional. Pues bien, tenemos la norma 43,
que es la aplicación de los principios generales sobre la conducción de las hostilidades, intentando preservar al máximo el medio ambiente natural, la norma 44, que es el respeto del medio ambiente natural en la conducción de cualquier operación militar, y la norma 45, los daños graves al medio ambiente natural. Todo esto, repito, legislaciones del año 76, de los años 77 y derecho consuetudinario, todo después de la Segunda Guerra Mundial, donde se pensaba que después de Hiroshima, Nagasaki y de las monstruosidades de los bombardeos de aliados y potencias llamadas del eje, es decir, nazis fascistas, y de la destrucción que se produjo en el territorio de la Unión Soviética, se pensaba que no, que esta legislación iba, pues no, ha sido todo. Estamos viendo cómo destruyen las guerras el medio ambiente, cómo destruye vidas humanas, pérdidas materiales y la biodiversidad. También diría que cuánto contamina una guerra. El rearme mundial, y nos estamos rearmando hasta los dientes, ya no es suficiente el 2% del PIB, aunque las otras necesidades sociales, de derechos económicos y sociales que se tenían durante los gloriosos 30 años de Estado social de derecho, que no fue más que la contención frente a una Unión Soviética y países del Este de una extensión del comunismo soviético en territorio europeo, pues bien, caído el bloque soviético, se olvidan y se trituran los derechos económicos y sociales, pero también los derechos culturales y medioambientales. Las emisiones militares, solo las emisiones militares, suponen el 5,5% del total del CO2 expulsado a la atmósfera, más del doble de la aviación. Y luego me vienen con las pantomimas de las sentadas tipo Greta Boys, Greta Girls. ¿Qué pasa con estas guerras que tenemos? ¿Qué pasa con la guerra en Ucrania? ¿Qué pasa con el conflicto en Yemen? ¿Qué pasa con el genocidio en Palestina? Los países no están obligados a contabilizar lo que emiten sus ejércitos. Esto es como... Eso no importa ni para los ecologistas que llegan al poder. Eso lo obvian, se callan. Es más importante el salario, lo que perciben y el puesto. El mundo volvió a recordar trágicamente lo que era una guerra en toda su magnitud con la invasión rusa en Ucrania. Habían obviado lo que eran las matanzas de ucranianos desde el gobierno post-Maidán de Kiev o de Kiev frente a los rebeldes que no querían enfrentarse o no querían dejar su identidad de rusoparlantes o de genéticamente rusos en la zona de Donetsk, regiones antes ucranianas de Donetsk y el Donbass. Es decir, hablamos solamente de la guerra tras la invasión rusa, no hablamos de la situación de guerra civil y las muertes y los impactos en el medio ambiente. Eso se obvia, porque nos venden el cuento para que lo veamos con un ojo, no con los dos ojos, y no con el cerebro, y analizar críticamente a tirios y a troyanos. Llevamos 2 años y medio y bueno, y con Oriente Medio y la política de Israel en Gaza, el Congreso de Estados Unidos, demócratas y republicanos, al unísono, en una ovación aplauso, a quien está cometiendo la destrucción no solamente poblacional, sino del ecosistema de Palestina. Los ejércitos, incluso sin contar los impactos que se desatan en las guerras, representan, según un informe del año 2022, que ahora es todavía más, por lo que he visto a última hora, el 5,5% de las emisiones globales. Por lo que dicen otros científicos, estarían en torno al 7 o el 8% de las emisiones globales. Más del doble, o yo diría más del triple ya, de lo que contamina la aviación comercial. Y no hay que contaminar, no hay que coger aviones, no hay que hacer turismo. El pobre en casa y atado a la pata de la cama, si es posible. Y no hay que comer determinados animales porque contaminan. Y los animales que bombardean
que lanzan desde aviones, desde tanques o desde lanzaderas de cohetes y matan y contaminan. Eso se obvia. No está reflejado, además, las emisiones globales que hacen los ejércitos. Tienen patente de corso. La naturaleza es víctima olvidada en todos los conflictos, como estamos viendo. El Pentágono es la institución pública más contaminante del mundo. Sí, sí, la más contaminante. Los defensores de la libertad son los que imponen sanciones por no cumplir con normas al ecosistema, normas ecológicas, pero ellos tienen las emisiones de CO2 militares fueron explícitamente excluidas del Protocolo de Kioto en 1997 a petición de Estados Unidos y los ecologistas se lo comieron con patatas. Es decir, repito, las emisiones de CO2 fueron explícitamente excluidas del Protocolo de Kioto en 1997 a petición de Estados Unidos. La primera vez que el tema estuvo sobre la mesa, asegura Chloe Moyweather, investigadora del Centro de las de Estudios para la Paz. En el Acuerdo de París del 2015 se invitó a los países a reportar sus emisiones de una manera opcional. Algunos estados lo hicieron y dieron los datos que dieron, aunque de forma parcial, y la inmensa mayoría ni siquiera aparece. Ni lo que emiten a las aguas internacionales, ni lo que emiten sus ejércitos al espacio aéreo, ni la huella militar, todo eso no importa. No solo CO2, contaminación de acuíferos y destrucción de hábitats. A la hora de hablar de lo que contaminan los ejércitos, la mayor parte de las emisiones corresponde a las emisiones por quemar combustible en los aviones, que puede llegar a suponer el 70% del CO2 emitido, pero también buques de guerra, submarinos, tanques y tantas armas de destrucción. Estas sí son armas de destrucción masiva. Pero su huella ecológica va mucho más allá. Los daños se producen a lo largo de todo el proceso de militarización. Ya hemos visto el antes de la guerra, durante la guerra y después de la guerra, tanto por los conflictos armados como los entrenamientos, los mantenimientos de bases militares por el planeta o el proceso de producción de armamento. No solo se emiten gases de efecto invernadero, sino que en los conflictos o en los ensayos militares se liberan tóxicos que se quedan durante años, tanto en tierras agrícolas como en las aguas o en la atmósfera. Que se lo digan sino a los ensayos nucleares que hacía Francia en la Polinesia francesa, cómo ha afectado a la población local de seres humanos, animales y el aire y las aguas, y lo que hacen los Estados Unidos continuamente. Por no hablar del impacto de en los ecosistemas de los incendios causados en los conflictos. Sí, los incendios. Nos rasgamos las vestiduras cuando vemos a un pirómano, por supuesto, que quema un bosque, o cuando se talan árboles o a cantidades industriales para plantar aspas o molinos ecológicos, pero se talan árboles, pero no se dice nada de los movimientos que causan de destrucción los ejércitos y en las guerras, sobre todo. Los movimientos de refugiados, los desplazamientos, las mafias de los desplazamientos, la reconstrucción tras una guerra. ¿Quiénes se lucran de estas reconstrucciones? Los que antes han hecho la destrucción. Es una política de destrucción creativa. Primero destruye y luego me encargan que construya. Lo estamos viendo en Ucrania, lo estamos viendo en Palestina. Los bombardeos sobre fábricas, instalaciones químicas, han liberado peligrosas sustancias en los territorios, contaminando ríos, acuíferos, obligando a desplazar a poblaciones locales. El rearme de la OTAN, supuestamente la organización defensiva y supuestamente solo organización del Tratado del Atlántico Norte, pero eso sí, que interactúa en el Indo-Pacífico, que interactúa en cualquier parte del planeta, hasta en la Antártida,
pero debe ser que el Atlántico Norte es la Tierra y es una organización defensiva, sí, rearmándose hasta los dientes cada vez más. Los países occidentales han redoblado las inversiones militares. Alemania o España, mi país, que se comprometió servilmente como perro faldero en la última cumbre pasada de la OTAN en Madrid, vergüenza ajena como ciudadano español y como madrileño, cuando se quiere destinar el 2% o más del PIB a la defensa, hablan de la defensa cuando España no tenemos ningún conflicto. Y si hubiera un conflicto sería con nuestro vecino Marruecos, pero eso no se contempla. La histórica reclamación o exigencia de Estados Unidos, del demócrata Biden, de que suelten las carteras los gobiernos en base a los impuestos que pagan los ciudadanos y que en vez de ir para obra social, para escuelas, para hospitales, para viviendas sociales, vayan a tiritos y armas que me compráis a mí, Estados Unidos, vuestro patrón. Nuestro país es el penúltimo en la lista por gasto militar, pero solo 7 países europeos superan el 2%. Pero nosotros, con el gobierno de progreso y de ecología, vamos a superar este 2%. El gran incremento en la inversión en defensa ya está provocando un aumento de su impacto en el cambio climático. Las emisiones militares de los países de la OTAN han aumentado más de un 15% y no se va a reducir. La operación recién lanzada que hizo Estados Unidos y Reino Unido en el Mar Rojo ha incrementado también las emisiones. Si todos los países de la Alianza Atlántica llegan al 2% del gasto militar en el 2028, se van a emitir un total, dicen los científicos ambientalistas, en torno a más de 2.000 millones de toneladas de CO2. 2.000 millones de toneladas de CO2, el equivalente a un país como Rusia. Imaginaros el país más extenso de la Tierra, la Federación Rusa. Imaginaros que todo ese territorio es emisión de CO2 hecho por los países de la Alianza Atlántica, con los incrementos de gasto militar en el año 2028. Según Parkinson, este aumento en la inversión militar y en emisiones va a socavar el objetivo marcado por la ciencia y plasmado en la cumbre del clima. Bla, 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 bla. Que querían reducir un 43% las emisiones en esta década para limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados. Incoherencia, incongruencia, manipulación, falsedad. Además, recuerda que los países ricos se han comprometido a destinar 100.000 millones de dólares al año en financiación climática a los más vulnerables, sí, y luego les bombardean y les destruyen. Un objetivo todavía no alcanzado, ni creo que se vaya a alcanzar, mientras que el gasto militar global es de 2 billones de dólares. Sí, queridos seguidores de Desmontando Mitos de la Geopolítica. 2 billones con B de burro es lo que se está gastando el gasto militar global. El dinero está disponible para los ejércitos, pero no para el cambio climático, no para la crisis global, no para la ciudadanía. ¿Y qué hacen los ejércitos para reducir sus emisiones? Los ejércitos no están obligados a reportar sus emisiones y por lo tanto no tienen por qué reducirlas. Sí que han empezado a llevar a cabo, paripé de paripés, medidas para reducir su huella ambiental, como aumentar la eficiencia de su equipamiento mortal o el uso de energías renovables. ¡Bravo! Puedes matar con energía renovable. El Ministerio de Defensa español, por ejemplo, informa en su web cómo, esto es digno de escuchar, la sustitución de luminarias por tecnología LED, la renovación de instalaciones de climatización, el uso de videoconferencias para reducir los viajes o diversos proyectos de calefacción por biomasa, climatización por geotermia y uso de energía solar, mientras vendemos armas a Israel o entregamos armas a Ucrania.
es la ecología del teatro de varietés. Las soluciones tecnológicas que se plantean como mayor uso de energía nuclear, combustibles sintéticos para los aviones o mecanismos de compensación de carbono son muy problemáticas y tienen efectos secundarios. La OTAN, y voy acabando, ha anunciado su intención de alcanzar las emisiones cero netas en 2050. ¿No veis una incongruencia? Se pide el aumento de los gastos militares. He dicho el impacto que va a tener en CO2 en el 2028 y se dice que en el 2050 se pretende alcanzar por la OTAN emisiones cero netas. ¿Qué hay dentro de esas cabezas? Un compromiso también de muchas industrias armamentísticas. No son más que estrategias de greenwashing o de lavado verde, porque a la vez se están desarrollando armas como el caza F-35 que contaminan más del doble que un F-16. ¿La solución más efectiva? Pues sí, para terminar, sería frenar la carrera armamentística. Para atajar verdaderamente el impacto climático de los ejércitos, la única solución, fijarse en la raíz del problema. Los datos históricos desde el final de la Guerra Fría demuestran que la reducción de la actividad militar es la manera más efectiva de reducir las emisiones militares. Para ello, existe algo que se llama, en vez de la vía militar, la vía diplomática. La no militar como solución a los conflictos. Pero claro, la vía diplomática requiere esfuerzo e inteligencia. Y requiere neuronas. Y las neuronas son muy escasas. Son más escasas que los chips. Y hay que rechazar el argumento usado por muchos países de que es necesario rearmarse para enfrentarse al vecino que está invirtiendo más en su ejército. Esta orgía de gasto militar hay que frenarla. Si nos enzarzamos en una carrera armamentística mundial, esto llevará a más guerras. Aumentar el gasto militar contribuye realmente a la defensa, a que estemos seguros, o realmente nos hace más inseguros. Mi reflexión final es, perdonadme que lo utilice coloquialmente, pero me siento como en casa con vosotros, que no nos dejemos comer el coco, que en estas pinceladas que he intentado dar, tomando datos de profesionales, de biólogos y medioambientalistas, lo que intento es mostrar las incongruencias de los discursos, de las soflamas y sobre todo los grandes fallos que tienen las disidencias controladas cuando llegan al poder. Disidencias controladas que no son más que pura pantalla. De lo que digo, luego dicen Diego. Se olvidan. Y en los hechos, por sus hechos les conoceréis. Y estamos viendo que desde el inicio de este siglo XXI estamos al borde de una catástrofe nuclear mundial y en los gobiernos donde se votan estos créditos de guerra hay ecologistas, hay ecofeministas, hay llamados progresistas, vamos, disidencia controlada, y no digamos de los otros, de los gobiernos de los libertarianos, libertarios, que en el fondo es la otra pata de la pantomima de quedarse con los recursos públicos, con los recursos ciudadanos, malversarlos, malgestionarlos y robar, en el fondo, la cleptocracia instalada en el poder. Por eso no hablo de políticos. No tienen la categoría de políticos, tienen la categoría de ocupas en el poder. Y a los ocupas en el poder hay que desocuparlos. Simplemente quiero terminar con la esperanza de que somos muchos y si queremos, podremos. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima semana.